Muy buenas tardes a todas las personas quienes están viendo esta entrevista, así también saludar a los compañeros quienes están viendo esta entrevista que estamos realizando a varios, digamos, delegados que conciernen y están ligados a lo que es diplomático en ese punto. Bueno, mi nombre es presentar Cristian David Malanquito y es un honor presentar esta entrevista como parte del proceso académico orientado a comprender más que todo el rol estratégico que cumple un diplomático en el contexto internacional contemporáneo, en la actualidad más que todo. Y bueno, hoy tengo el privilegio de contar con la presencia del máster Francisco Icaza. Muy buenas tardes nuevamente y agradecemos profundamente su tiempo y su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias en esta labor que es sumamente importante, tanto en el Ecuador y también como fuera de ella. Y en esta entrevista, no sé, antes de eso, unas palabras para empezar. No, nada, más bien muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este foro con ustedes y bueno, pues le sacamos el mayor provecho al tema y al tiempo que tenemos disponible. Exactamente. Bueno, en esta entrevista va a ser un formato que abordaremos temas como el perfil, la preparación que requiere un funcionario de servicio exterior, los criterios que designa la diplomática, los beneficios obtenidos por el país en materia de relaciones internacionales y finalmente, ya para terminar, la postura que debe asumir el Ecuador ante los conflictos internacionales actuales. Y nuevamente, bienvenido a este tiempo de entrevista, de conversatorio, de corto tiempo que vamos a tener. Según lo asimilado durante la clase que tuvimos con el magíster Carrascal, el diplomático, o sea, tiene como función principal la de representar al Estado acreditado ante el Estado receptor, ¿verdad? Y organismos internacionales. Aquí viene la pregunta. ¿Qué factores son necesarios en cuanto a la preparación profesional que respecta y para que un funcionario diplomático de nuestro país cumpla a cabalidad en qué es esta designación delicada en otro país? Bueno, muy buena pregunta porque me lo preguntas en el ámbito personal de cada diplomático, ¿Mm? es decir, el diplomático como persona, más no el diplomático como funcionario per se, sino el que ejerce esa función, que es una Exacto. persona. Y la persona que aspira a aquello, pues tiene que tener características que lo distingan de los demás. Una de esas, y para mí fundamental, hablar al menos un idioma más del que habla naturalmente, por lo menos inglés. Ujú. La preparación en idiomas es fundamental, porque el mundo diplomático se basa en la comunicación. Si no se saben comunicar, siempre van a estar desconectados de cualquier relación, ¿no? El intérprete, que normalmente se usa en las relaciones internacionales, es un facilitador, pero es un facilitador que tiene como costo enfriar o hacer más distantes las relaciones interpersonas, ¿no? Mi otra apreciación, el diplomático, más allá de la simple preparación en derecho, derecho internacional, que es lo que normalmente todo el mundo diría, ¿no? Que se prepare en derecho internacional. No, va más allá. En mi experiencia de vida, en las cosas que puedo decir sobre la ocupación diplomática, la preparación humana y personal del diplomático pesa mucho más. ¿Eh? Cómo se comunica, qué comunica y cómo lo comunica. Y cómo comunicar es el aspecto que va conectado a la cultura. Y para conocer la cultura de un país donde se presta servicio, hay que estudiar su historia a profundidad. Hay que conocer la historia y la cultura del país, ¿verdad? Para obviamente, estar en sintonía con la identidad de las personas con las que habla, porque si uno no respeta y conoce la cultura de un país, siempre va a ser extranjero, siempre va a ser una persona difícil de integrar. Y el diplomático, parte de su trabajo, parte de su preparación, es justamente la de poder ser integrado y poder integrarse al entorno donde está, ¿no? Si no, siempre va a ser un extranjero. Claro, en ese punto también cuando usted dice, es importante por lo menos aprender el idioma cuando va a otro país necesario, porque para tener esa conexión y poder sobrellevar el cargo que tiene. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, ¿considera usted, o sea, que nuestro servicio exterior ha logrado beneficiar al Ecuador durante estos últimos gobiernos? Eh, mm, Conociendo el potencial que tiene el servicio exterior, para servir al Ecuador, yo creo que no han dado todo su potencial. Yo creo más bien que hemos reparado errores, hemos cubierto errores, hemos salvado la imagen, pero eso no necesariamente significa que hemos traído beneficios directos aún, ¿no?
Entonces, yo creería que hace falta más. Es decir, para Más. hablar de reales beneficios, tienen que ser cosas que beneficien directamente a las personas. En este sentido, hay acercamiento con Estados Unidos, indudable. Es muy positivo, pero todavía no hay papeles firmados, tratados concretos, cosas que influyen directamente en nosotros. Yo creo que obviamente nos tenemos que dar la oportunidad de esperar un poco, pero de todas maneras, si me preguntan en la actualidad, un logro que yo pueda destacar, yo solo podría decir que el máximo logro que hemos tenido hasta ahora es salvar nuestra imagen a nivel internacional después de un incidente diplomático como la incursión en la Embajada de México, Eso que es. pudo haber tenido un costo mucho mayor para el Ecuador a nivel internacional, pero que por ahora parece que hemos salvado los muebles. Creo que ese es el mayor logro que puedo destacar justo ahora. Y el acercamiento con Estados Unidos. Yo creo que realmente fue una decisión eh, apresurada. Es decir, pudo ser más estratégica en el sentido de que, ok, o sea, si me hablan a mí en este sentido, yo hubiera preferido agarrar el carro afuera que meterme en la embajada. Ujú. Poner un cerco para hacerle peaje a cualquier carro que salga de ahí y abordar el carro. O sea, prefiero mil veces decir, le ponchamos las llantas a un carro diplomático que nos metimos en la embajada. O sea, yo entiendo el fin. A ver, yo personalmente lo entiendo porque sé que el individuo que estaba ahí es un individuo que tiene causas y le ha hecho daño al país, pero la forma en la que se hizo nos ha costado bastante caro, es decir, pagar abogados internacionales, buena imagen internacional, o sea, fue más costoso hacer eso. Claro, siguiendo esa línea de la entrevista, la tercera pregunta que podría mencionar es, ¿cree usted que la designación de un jefe en una determinada misión diplomática permanente debe cumplir con ciertos perfiles de acuerdo a los intereses que tenga nuestro país allá en el estado receptor? Sí, sin duda alguna, bastante. ¿Por qué? Porque supongamos que yo nombro embajador de Estados Unidos a un individuo en que ¿Ya? en su Twitter pasa renegando del gobierno de Estados Unidos. Y acuérdense una cosa, que aceptar un embajador es discrecional del Estado al que se lo propone. Es decir, Estados Unidos no está obligado a aceptar a mi embajador, ellos pueden rechazarlo. Entonces, lo coherente sería enviar a una persona que o neutral o que realmente esté en sintonía con el sentir estadounidense, sin involucrarse en política, pero que de todas maneras sea una persona que al menos no nos traiga problemas por sus posturas personales contrarias al Estado donde lo enviamos, ¿no? Supongamos que tenemos un individuo que desprecia la cultura china, no lo podemos enviar a China abiertamente y lo ha hecho públicamente en sus redes sociales. No, ese perfil personalísimo que dicen, no, es que sus publicaciones en redes sociales no representan lo que él piensa. No, sí representa lo que piensa. No podemos enviar a un individuo que públicamente desprecia la cultura a la que va a ir. Entonces yo creo que en ese sentido, el perfil personal, más allá de que sea un tipo preparado, es algo que debemos medir no por, no por cumplir con el servicio exterior, sino por respeto al Estado al que vamos a enviar a una persona así. Lógicamente tiene que ser así. Por ejemplo, ya más a la ciudadanía ecuatoriana, a la ciudadanía, como para que entienda, ¿por qué existe cierta discrecionalidad en la designación de embajadas y de otros funcionarios diplomáticos de Ecuador? Porque preguntándonos, ¿no? Esto los ecuatorianos común, ciudadanos en general, no conocen verdaderamente qué función cumple en otros países, qué función cumple la embajada eh, ecuatoriana en Alemania, en Estados Unidos, exactamente. Bueno, es una buena pregunta. De hecho, la discrecionalidad sí está prevista en el servicio diplomático con la Convención de Viena, con una cuota de política, ¿no? Pero siempre respetando a los funcionarios de carrera que normalmente no llegan a ser embajadores. Los funcionarios de carrera llegan a tener cargos tipo cónsul, tipo secretarios, agregados, pero los embajadores normalmente responden a cercanía con el poder. Entonces yo creo que la discrecionalidad va más por el tema de mantener la imagen del Ecuador a nivel internacional con un funcionario que no tenga posturas contrarias al gobierno de turno, Ujú. ¿no? Entonces, por eso normalmente los embajadores son voceros del gobierno de turno. Entonces, yo creo que pensando estratégicamente, los gobiernos lo hacen más por el temor de tener un representante que boicotee la imagen del país en el exterior, de acuerdo a su postura sobre el régimen al que está sirviendo. Porque queramos o no, pero el embajador que trabaja
nombrado por un gobierno, de alguna manera responde con cierta lealtad de ese régimen. Con ese mismo criterio, digamos, la penúltima pregunta que quisiera realizar, por ejemplo, con respecto al establecimiento de exigencias para nuestros embajadores que desarrollan su función de acuerdo a metas y objetivos planeados con anterioridad, o sea, aquí en esta parte, luego de culminar su función, ofrezcan al país una, digamos, ¿cómo se podría decir? Una rendición de cuentas. Exactamente, si se hacen eso. Deberían hacerlo, yo creo que deberíamos hacerlo, porque como digo, hay dinero público de por medio, hay expectativas públicas y ya hay que dejar de ver al el servicio exterior como turismo. No, mucha gente confunde servicio exterior con turismo. Ya para finalizar, y ya han pasado como 15 minutos, para culminar esta entrevista, igual de antemano muchas gracias. Y por último, ¿cuál es la posición diplomática que debería asumir Ecuador en el concierto de las naciones con respecto a dos conflictos que se desarrollan actualmente, tanto en Europa y también como el Medio Oriente? Neutral, Neutral. comercial. Yo creo que el Ecuador no es un país que está en posición de tomar un bando ahorita, porque por ejemplo en el caso de Ucrania, se entiende que la postura occidental es que Rusia atacó a Ucrania, Ujú. pero a la vez Rusia es el país que en relación a Ucrania más nos compra flores, más nos compra camarón, banano. Entonces, para nuestra economía no es para nada bueno ponernos en conflicto directo con Rusia. Entonces, ni para ti ni para mí, dicen por ahí, una postura neutral en favor de una causa común que es la paz. Entonces, lo mismo en el caso de Israel. Israel tiene más relación comercial con Ecuador que Palestina. Entonces, pensando económicamente y fríamente, sin sentimientos de por medio, ¿saben qué? El Ecuador tiene que abogar por la paz porque la paz le beneficia a todos, pero al mismo tiempo el Ecuador debe medir sus intereses económicos y comerciales en estas relaciones conflictivas. Claro, comparando con esos países, Rusia, Estados Unidos, creo que al lado de esos países Ecuador es algo pequeño, ¿verdad? Y para Así despedir, es. estimado Magíster Francisco Icaza, o sea, dentro de estas reflexiones que usted ha compartido, es posible concluir con una función de reflexión internacional y exigir. Y en esta parte quisiera como que unas palabras de despedida y también a toda la ciudadanía que ve esta entrevista una reflexión acerca de qué es lo que hace un diplomático, digamos, con una palabra coloquial a toda la audiencia, o sea, una explicación cortita. Bueno, el diplomático es la cara visible del país ante el mundo. El diplomático no debe ser producto de un premio político, ya porque no pudieron repartir cargos en el Ecuador, pues ¿para qué repartirlos en el servicio exterior? Es lo que no debería ser. Pero un diplomático es una persona que debe destacar por sobre los demás por su capacidad de comunicarse. Y para comunicarse hay que apreciar la cultura, el arte, el lenguaje de cada rincón del mundo. Porque un diplomático no es un ciudadano de su país. El momento en el que pone un pie en el servicio exterior es un ciudadano del mundo. Es alguien que tiene que saber de todo un poco en ese sentido. ¿Ya? No limitarse a lo fácil, a lo vulgar que tiene a disposición, sino apreciar lo que va más allá del entendimiento normal. Para ser diplomático hay que estar un paso adelante de la formación normal de cualquier ciudadano, ¿ya? Hay que ser sobresaliente en lo que se hace. Buscar siempre la excelencia en ese sentido. Hablar mejor un idioma cada día, aprender un idioma más, y sobre todo valorar más las expresiones culturales de cada país, el arte, música, ese tipo de cosas. Y sobre todo también abrazar su propia cultura, estar orgulloso de ella y llevarla al mundo para que así mismo respeten la cultura que tenemos, porque mientras más hablemos de nuestra cultura y la hagamos visible, pues más, ¿verdad? Tendremos en común que defender ante el mundo. Bueno, en nombre de quienes conformamos parte de este proceso académico y también de la clase de política y organizacional que nos brinda el catedrático Magíster Henry Carrascal, le agradecemos de manera muy fraternal y también esperamos contar en una próxima ocasión para una entrevista o un conversatorio que tengamos. De antemano, muchas gracias por todo. Mucho gusto y gracias por el espacio.